la más cordial bienvenida al profesor Ricardo. Agradecemos también a la doctora Adriana Hernández, ¿verdad?, por abrir este espacio como parte del claustro de metodología de nuestra carrera en el SUAYED. Y agradecemos también a la coordinadora, la maestra Alicia Flores, por permitirnos también impulsar, abrir estos espacios, ¿verdad? Y siempre estar al pendiente y promover estos bonitos encuentros de diálogo y de mucho aprendizaje. Entonces, mientras escuchamos a Ricardo con su conferencia, quiero que vayan pensando, que vayan reflexionando sobre dos preguntas principalmente, ¿no? Una sería, ¿quién nos enseñó realmente a cuidar? A ti que estás ahí escuchando ahorita esta transmisión, ¿quién te enseñó realmente a cuidar? ¿Fue un profesor? ¿Fue una experiencia? ¿Fue una persona significativa? ¿Una crisis? ¿O incluso tal vez a través de alguna historia de ficción o alguna novela, algún libro, algún texto? Más adelante vamos a volver sobre estas dos preguntas. ¿Quién nos enseñó realmente a cuidar y cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Tal vez también lo puedan ir compartiendo ahí a través de los comentarios de YouTube. Entonces, Ricardo, bienvenidísimo. Te agradecemos el tiempo y bueno, te dejo cámara y micrófonos para que nos compartas tu investigación, tus reflexiones, ¿no? Va a ser un placer escucharte. Gracias, gracias, José Manuel. El broche de oro es porque tú nos estás moderando, hombre. Y Adriana gracias por la invitación, Adriana y Alicia, que hace posible todo esto. Entonces, pues vamos a comenzar para los que no sean futboleros y los que estamos aquí en este momento. A ver, si hay bronca, debería estarse viendo mi presentación, ¿verdad? No hay problema. Se ve muy bien, te Perfecto. confirmo. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a compartir en este caso este entramado de cómo es que vamos a pensar estos tres momentos. No me aboqué tanto a describir lo que sería la ética del cuidado, sino más bien a abordar un poquito las fundamentaciones cualitativas, desde donde se investiga la teoría fundamentada para conocerla más ampliamente y después aterrizar en esto de la ética del cuidado. Entonces, dividí la plática en estos tres elementos, ¿no? Que sería una forma de mirar lo humano desde esta tradición comprensiva, cómo es que tendríamos que posicionarnos para hacer investigación cualitativa. Luego una pregunta ética que se niega a quedarse en lo individual y en lo moral. Evidentemente hay que distinguir claramente ética, moral y virtud porque tenemos una confusión ahí gigantesca todo mundo. Y tercero, una herramienta que sería la teoría fundamentada constructivista de Cathy Charmas, que me parece que nos permite escuchar esto que es esta universidad y cuando nadie cree que está escuchando es justamente cuando los profesores y los alumnos callan, los muros empiezan a hablar y hay que escuchar esos muros. Me parece que en ese sentido es muy importante que reflexionemos porque hay historia, pero también hay futuro a partir de esto que analizar y reflexionar. Entonces, yo siempre repito este ejemplo porque la verdad fue el que me tocó. La ocasión cuando me puse a leer este artículo de Boed y Luna, y bueno, un poquito parafraseando en la herida de Julia Kristeva, o como dice Julia Kristeva, toda, todo el amor empieza con una herida. Y aquí en este caso, pues esta línea de investigación también empieza con una herida para este marco teórico. La mía fue en este caso el caso de Sofía, esta joven bioquímica, es un caso real que leí hace unos años y que evidentemente va empezando a abrirnos la idea de cómo es que en este sentido tendríamos que repensar nuestra labor. Ella es una mujer chilena que estudia y que trabaja. En un viaje escolar presenta síntomas psicóticos, recibe tratamiento, los síntomas remiten, es dada de alta con recomendación de que tome psicoterapia y luego el protocolo se cumple y ya podríamos decir ahí que estamos tranquilos. Hemos curado a alguien. Pero ¿podríamos estar realmente tranquilos? Hay otras cosas en el caso que a la hora de ser atendido no estamos considerando
Y ahí a lo mejor podríamos ver cómo efectivamente hay muchos elementos invisibilizados, porque no pensamos, no reflexionamos, no atravesamos esta discusión del caso. El caso ustedes lo pueden leer directamente. Al final les voy a poner incluso, me inspiró a hacer un video de TikTok sobre eso, entonces al final les dejo el QR para que quien tenga interés un poquito de vas a analizarlo o meterse a leer, buscar el Buedo y Luna 2021. Me parece que ahí de repente podemos un poquito repensar un ejemplo de por qué necesitamos cambiar la forma de enseñar psicología. Y aquí, en este sentido, pues decía yo que Sofía aparece ya como una persona pues curada. Sin embargo, estos elementos que no vimos son los que empiezan a darnos otra dimensión de lo que realmente acontece con Sofía, porque ella también cuida a su madre con deterioro cognitivo severo, tiene la responsabilidad que sus hermanos le delegaron. Su responsabilidad de cuidado le impide trabajar a tiempo completo y ya la universidad donde estudiaba la rechaza porque dice que no tiene infraestructura para su reincorporación. Sus hermanos luego la empiezan a infantilizar por los estereotipos asociados a esta psicosis y el sistema de salud nunca se hace cargo, nunca psicoeduca a la familia. O sea, en este conjunto estamos ante un deterioro social que será ignorado por todos nosotros. Como dice Jim Vanos, el verdadero problema de la psicosis no es tanto el delirio, la alucinación, el problema de la psicosis es lo que vamos a hacer nosotros con esa persona. Y ahí es donde realmente eh, viene el problema, no en lo anterior, sino viene en lo cómo nosotros atenderemos eso socialmente. Y aquí entonces, en ese caso, una violencia institucional y simbólica que van operando y que están invisibilizadas. Creemos que la atendíamos con darle pastillas y recomendarle psicoterapia, pero apenas sus problemas van a empezar por parte de diferentes vulnerabilidades que fueron, en este caso, desconocidas. A saber, número uno, los estereotipos de género. Evidentemente ahí la forma como los hermanos operan sobre ella, donde le encargan el cuidado de la mamá, sin ellos hacerse responsables también del cuidado de la mamá y de ella misma. También entonces aparecerán estos estigmas sobre el padecimiento mental. Pretender entender que en este caso la psicosis en sí mismo es una enfermedad y no en realidad podríamos incluso reflexionarlo desde otra perspectiva pensándolo como una forma diferente de ser. ¿Enfermedades de dónde? ¿Desde qué parámetro? Enfermedades de la perspectiva que está contraria a nuestra expectativa moral, a la forma del funcionamiento productivo. Pero habría propuestas que dicen, pues no tendríamos que hablar de la psicosis desde una enfermedad, tendríamos que hablarla desde una condición diferente de ser porque como lo propone otra vez, es otro de los ejemplos que hago mucho, este Ian Parker, en realidad si lo vemos desde la perspectiva de la mayoría, si la psicosis fuera mayoría, nosotros construiríamos una cultura alrededor de los delirios, de las alucinaciones, y desconfiaríamos de los neuróticos que no tienen alucinaciones, porque no tienen un espíritu que las acompañe. Entonces, en este caso, más bien podríamos estar hablando de cómo desde una cierta hegemonía consideramos a una persona como diferente etiquetándole entonces como una enferma o una enfermedad mental que del todo, pues tiene ya de sí mismo, de suyo, la definición de enfermedad mental tiene una serie de limitantes, ¿no? Y el modelo no ayuda entonces tampoco a incorporar a esta Sofía. Asume que el medicamento la va a curar, pero el verdadero virus sigue ahí, que va a ser la futura discapacidad social en la que será expuesta. Y la estadística no miente, ¿no? Una gran cantidad de personas, el 80% por lo menos de las personas que son ingresadas en un servicio psiquiátrico tienden a a recaer, perdón, porque no hay una adaptación, no hay un proceso de mejora, de ayuda, de cura, sino simple y sencillamente es botar el balón, patearlo para adelante, esperando a que vuelva a regresar. Y entonces yo me hacía esta pregunta, ¿habrá una mejor forma de atender a Sofía, que es justamente donde va esta investigación de Boed y Luna trabajando y revisando? Y aceptamos entonces porque validamos estas formas diferentes de violencia institucional al dejar la carga de la recuperación únicamente en quien sufre.
Eso ya de en sí es una forma de violencia institucional porque no hacemos responsable ni a la institución ni a la comunidad y esa violencia que aceptamos por ser naturalizada no nace en un consultorio, nace mucho antes, en las aulas, que es donde nosotros formamos a quienes después decidirán qué hacer con las Sofías del futuro. Entonces me parece que este sentido sí necesitamos hacer esta reflexión partiendo de esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para cambiar este tipo de aproximaciones? Y uso el caso de Sofía, pero podemos tomar muchísimos otros casos, suicidio o intento de suicidio, podríamos tomar el caso de violencia doméstica, violencia de pareja, etcétera, etcétera, donde la forma como abordamos el fenómeno tiende a individualizar el problema y a eliminarle su característica crítica. Y desde aquí entonces hay que hacer un posicionamiento epistemológico importante, que es, digamos, voy a tratar de hacerlo un poquito más desde lo fundamental. Para quien de repente no conozca de investigación cualitativa, sepa que es una perspectiva amplia, compleja y que no nada más es, pues así que, pues sí, pues suena algo así como interpretar, como manejar ahí palabras, pero es más que eso, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a orientar a esta idea de que no es trabajar en palabras o usar el en vivo o el Atlas T, sino que requerimos exactamente de saber que antes del método necesitamos entender una postura. La metodología sin epistemología es colección de pasos técnicos sin una fundamentación de sentido. Estas materias, por ejemplo, que se han eliminado en muchos planes de estudio, que eran filosofía de la psicología, epistemología de la psicología, son en realidad tan importantes porque nos permiten conocer dónde estamos parados y cómo fundamentamos nuestra práctica. Entonces, es lamentable, pero esto ha sido cada vez más cierto, ¿no? Incluso son de esas materias que uno ve como, ay, ¿para qué yo aprendo esto? Pero efectivamente, ya después con los años uno va entendiendo que a partir de ello es que vamos a poder establecer esta diferencia de qué tipo de investigación y cómo la argumentamos. Y esta línea de investigación, por ejemplo, se ubica justamente deliberadamente a partir de esta diferencia en la tradición de Dilthey, ¿no? De Wilhelm Dilthey, donde habla del el Erklären, a ver si lo digo bien, mi alemán no es muy bueno, el Erklären, que es la explicación, y el Verstehen, que en este caso entonces sería la comprensión. Por eso, si ustedes quieren decir me lleva la Verstehen es correcto, se puede utilizar, es perfectamente claro y conciso en función del sentido que implica esta palabra. Y entonces, ¿por qué hacemos estas dos diferencias? Porque explicar es lo que hace la física cuando predice la trayectoria, por ejemplo, de una piedra que cae. Busca las causas, las leyes, ajenas a la voluntad del objeto estudiado. Solamente es determinar en ese sentido por qué este fenómeno se llega a dar. Pero comprender es muy diferente, es otra cosa totalmente diferente porque es el acto de penetrar en el sentido de esta acción humana desde dentro, reconstruyendo la trama de los significados que la hace inteligible para quien la vive. Desde aquí se entiende, por ejemplo, lo humano como la ética que no se puede explicar, sino comprender, porque no hay una ley causal que prediga por qué un docente decide, en silencio, mirar hacia otro lado ante una injusticia. Hay una trama de sentido que solo se devela escuchando, situándose y dejándose afectar por ese otro, y que aquí en este sentido, pues nos permite evitar esta idea. Yo lo puedo explicar aquí de manera, digamos, el ejemplo es más bonito cuando de repente dices, tú puedes explicar cómo crece un árbol, pero no puedes comprender al árbol, porque el árbol no tiene mundo. Entonces, la incorporación de nuestro propio mundo es lo que hace este sentido, el sentido de la Verstehen o Verstehen, como dicen más correctamente aplicado en alemán. Y aquí en ese sentido, pues aquí nos viene un torito que no podemos nosotros evitar. Quien investiga, por lo tanto, desde la comprensión, nunca llega en blanco. Yo, por ejemplo, particularmente Ricardo Trujillo, llego como hombre, como académico de la UNAM, como seguidor de una tradición crítica, con mis propios privilegios y mis propias cegueras. Este investigador situado no es un defecto del método, sino más bien es la condición justamente de posibilidad en la investigación cualitativa.
Pretender lo contrario, fingir neutralidad, es ya una decisión política y la más cómoda de todas, la que protege el status quo de cualquier interpelación. Entonces, si quieren ubicar cuando alguien habla desde una posición de poder, generalmente apelará a ser neutral. Ojo con ello. Es la palabra que sirve para actuar desde la ceguera a los privilegios y a los posicionamientos políticos. Por lo tanto, nadie es neutral, todos estamos motivados, como bien dice, aquí no me acuerdo si fue Denzin y Lincoln u otro autor, que ahorita se me va el nombre, todo autor está motivado ontológica, epistémica, ética, política y estéticamente. Porque ahí como lo dice Bruno Latour en este libro tan bonito de la vida en el laboratorio, aun cuando el científico cree que está siendo objetivo, en el fondo lo está haciendo porque su experimento le salió bonito, se alegró con ello y entonces está motivado estéticamente en lo que está haciendo. Entonces, no hay ningún investigador que esté trabajando fuera de su propia arma de subjetividad. Somos, como dice Hilary Putnam, un pez metido en una pecera. Y entonces desde ahí tendríamos que entender que solamente podemos hacer esta investigación de la Bernstein desde la comprensión, porque decía yo, podemos explicar cómo crece el árbol, pero no lo podemos comprender. Yo podría intentar explicar cómo es el amor, pero no lo puedo explicar. Lo único que puedo hacer es la comprensión de ese amor. Y entonces esa diferencia que es fundamental nos permite entonces posicionarnos desde otro lado. Y aquí también necesitamos otro elemento, superar la lógica aristotélica, porque hay una herencia que pesa sobre esta psicología epistemológica hegemónica. Y es esta lógica del tercero excluido que se hablaba en Aristóteles. Algo es A o es no A. No hay tercera opción, no hay zona gris, no hay contradicción, no hay dialéctica. En este caso, entonces, la lógica aristotélica es perfecta para esta psicología y además hegemónica, por supuesto, y muy bien para la geometría, pero terrible para la comprensión del ser humano porque ahí no puedes entender por qué una madre cuida a su hijo mientras transita una psicosis, qué ama y qué resiente al mismo tiempo, qué obedece a la institución y qué la cuestiona en este mismo gesto. Así que aquí estamos, entonces la investigación cualitativa exige otra lógica más cercana a lo que algunos llamarían pensamiento dialéctico, pensamiento complejo, la posibilidad de sostener dos cosas aparentemente contradictorias sean simultáneamente verdaderas sobre la misma persona, la misma institución, el mismo fenómeno. En este mismo libro del amor del cual de repente comentó ahorita este Rizo, pues por supuesto que uno entiende que el amar no puede ser un acto únicamente de querer, se puede amar y odiar al mismo tiempo. Desafortunadamente, este conocimiento de este moderno occidental construye una jerarquía donde lo técnico racional ocupa el lugar de la verdad universal, los saberes míticos y todo aquello que en este caso sea lo espiritual, lo intuitivo, lo comunitario, queda reducido a formas inferiores de conocimiento. Pero por eso entonces se opera una colonización del saber sobre estos territorios para entender de una forma particular el mundo. Hay un poco como lo dice Boaventura de Sousa Santos. Mientras los saberes son míticos, comunitarios, espirituales o intuitivos, son reducidos a formas inferiores de conocimiento. Aquí en este caso entonces tenemos el manual diagnóstico, el famoso DSM, que clasifica el espanto como ese síndrome cultural exótico, mientras presenta sus propias categorías como ciencia neutral y universal. Son bien tramposos los gringos en este caso y ya uno de repente hasta lo ve tan claro que uno se sorprende cómo es que no antes los descubrimos. Porque estamos ejerciendo en este caso una violencia epistémica sobre las personas cuando utilizamos este DSM-5. No estamos entendiendo, comprendiendo su malestar. No estamos comprendiendo su sufrimiento, lo que estamos haciendo es solamente imponiendo una forma de ver el mundo. Y entonces, en este caso, como lo dice Rod Leder, que me gustó mucho cuando lo proponía de esta forma, que dice, para algunas culturas que tienen el poder de nombrar su sufrimiento, lo llamarán ciencia y para otras les llamarán folclore. Entonces, por supuesto que aquí en este sentido, pues estamos pues aprisionando, aplastando y por supuesto que eso no funciona para lo que necesitamos hacer.
Para esta línea de investigación, entonces, no buscábamos explicar y la ética desde fuera como una fórmula causal y con conceptos no nos sirve absolutamente de nada. Necesitamos comprenderla desde este momento y esta contradicción viva. En este caso, entonces, necesitamos otro elemento, posicionarnos para entender cómo es que se hace investigación cualitativa. Aquí partimos entonces del famoso giro lingüístico, que es que desde el siglo XX se va construyendo la idea de que el lenguaje es una ventana transparente hacia la realidad. Pasamos ahora a ya no pensarla así como esta herramienta neutral para escribir lo que ya estaba, sino que el giro lingüístico lo que propone es que eso es una ilusión, que no describimos al mundo con palabras neutras, que el mundo es construido a partir justamente del mismo acto de ser nombrado. Cuando un docente dice, por ejemplo, ese estudiante es resistente al cambio, no se está describiendo un hecho objetivo, se está produciendo una realidad institucional que tendrá consecuencias muy concretas para ese estudiante. Entonces, el lenguaje no será meramente una enunciación, sino también será un acto, una conducta, un comportamiento, un acto de significado que posicionará constantemente a los interlocutores en un diálogo que puede ser en ese sentido desproporcionado porque se hace desde diferentes lugares de poder. No es lo mismo que te diga un psiquiatra que tienes un trastorno psiquiátrico a que te lo diga de repente un amigo cuando te está platicando en la cena. Cualquiera de las dos cosas, aunque sea exactamente el mismo acto, su peso, sus implicaciones, la forma institucional de abordarlo será totalmente diferente, solamente desde el lugar desde donde se dice. Entonces, para nuestra metodología esto es decisivo, entender que la realidad está mediada por esta palabra, da cuenta entonces que el investigador no es una cámara que registra lo que sucede en una entrevista, es un coautor del sentido que emerge en esta conversación y por lo tanto observado, como dice la diapositiva, observador y observado, co-construyen esta realidad. Lo cual me lleva a una de mis metáforas favoritas para utilizarlos, nacida de este mismo libro de Foucault, del nacimiento de de la clínica. No importa el que mira, ni lo mirado. Lo que realmente es importante es lo que está en medio, que es el acto de mirar. Y Foucault explicaba esto cuando un médico observa un cuerpo. Y no es el cuerpo lo que se manifiesta, sino son los discursos con los que fuimos enseñados a observar por lo que deja de ser un cuerpo para ser un acto de encuentro mediado por la cultura y el saber hegemónico. No es lo mismo lo que ve un doctor hoy a lo que va a ver dentro de 20 años, ni lo que vio hace 20 años. Y en este caso, entonces, aun siendo este mismo cuerpo como fenómeno, lo que cambia es lo que nos media entre quien observa y quien es observado. Entonces se vuelve una lógica tripartita, donde tendríamos que considerar ese tercero como ese sujeto importante que nos permite entonces ese diálogo entre el sujeto y el objeto. No hay objetividad aquí. La objetividad es terriblemente subjetiva. Lo que hay en este sentido es el entendimiento de este tercero, que es el que nos va a orientar para saber cómo podemos mirar a este sujeto y a este objeto al mismo tiempo. Por eso, cuando codificamos, por ejemplo, en investigación cualitativa línea por línea, no estamos extrayendo verdades preexistentes escondidas en el texto. Participamos en un proceso de producción de sentido que empieza con la entrevista y continúa con el análisis. Bueno, empieza en realidad desde la pregunta misma. Y esto tiene una implicación incómoda para todos nosotros en psicología, porque como lo dice Pavón Cuellar y lo dice sin anestesia, la psicología pretende objetivar lo subjetivo, que es justamente lo único inobjetivable por definición. Bueno, en realidad eso ya lo había dicho Kant. Pero pues fuimos necios y dijimos, pues sí, hay que de todos modos buscar lo objetivo en lo medible. Y para mí, por lo menos, hay algo profundamente sospechoso en una disciplina que se obsesiona por parecer ciencia exacta, cuando su objeto de estudio es por naturaleza, lenguaje, sentido y subjetividad. Sospechoso, pero profundamente instrumental y neoliberal, porque recuerden ustedes que el estatuto de ciencia en psicología se alcanza cuando empezamos a investigar para la guerra. Entonces, en este sentido, pues esto tiene también una serie de consecuencias.
ya que si queremos hacer investigación con este marco de referencia, tendríamos que entender entonces que todo es relacional y por lo tanto, si no existe nada objetivo, ¿desde dónde entonces podemos empezar a fundamentar lo que estamos investigando? Y de ahí llegamos a otro elemento que nos permite adentrarnos en la investigación cualitativa y que es particularmente algo de lo que a mí me hizo tanto clic para pensar que este debe ser uno de los caminos, que es la dimensión de el dato, es la vida cotidiana. ¿Qué vamos a investigar? Todo aquello que aparezca dentro de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para mi libro de amor, agarré un comentario de Patti Chapoy. Agarré la canción de Juan Gabriel, de Amor Eterno. Agarré el poema de Sabines. Agarré una experiencia propia. Agarré un comercial. Agarré una encuesta. Y entonces fui tomando elementos de la vida cotidiana para ir encontrando cómo a partir de ello se iba develando una realidad de cómo es que nosotros nos relacionamos en torno al amor. Entendido esta perspectiva, entonces, en la tradición experimental, el dato es lo que sobrevive a esta depuración de variables, a lo que es lo limpio, lo medible, lo replicable, y en cualitativa es justamente lo contrario. Es la vida cotidiana en toda su impureza, en toda su contradicción y en toda su textura afectiva. Es la frase a media voz de un docente sobre jerarquías horribles de la institución que lo emplea. Es el gesto de un coordinador que reconoce la necesidad de una ética más flexible mientras defiende en la misma entrevista las estructuras normativas que se le impiden. Y aquí entonces el fenómeno no se trocea en variables independientes y dependientes, sino que se aborda en toda su totalidad. La realidad se vuelve holística. Todo es importante, todo es relevante y todo va relacionado con todo. Entonces, si se plantea en este sentido, por ejemplo, una ética del cuidado, deberíamos de entender que también en este sentido la ética del cuidado se pretende entender desde esa vida cotidiana. No solamente es lo que está puesto en un manual, porque también la vida cotidiana es relacional e interdependiente. Entonces, fragmentar la vida cotidiana en variables aisladas ya sería traicionar este fenómeno antes de empezar a estudiarlo. Y una entrevista sobre ética no puede separar limpiamente de quién es esa persona, qué institución la formó, qué precariedad o qué privilegio carga ese día consigo la entrevista. Por lo tanto, otra vez como lo propone Nancy Lincoln, para el investigador cualitativo todo es importante, todo es relevante, porque son la parte que habla del todo de esa realidad. Y de ahí pasamos a esta idea, ¿no? Esta justificación cualitativa tiene el fundamento de decir, si todo el conocimiento es humano, entonces, ¿cómo es que podemos hacer esta aproximación? Si se me permite, entonces, hagamos esta mínima provocación, ¿no? La psicología experimental clásica no es más rigurosa que la cualitativa, algo que de repente a veces como que nos tienden un poquito a asustar, ¿no? Decir, no, nosotros usamos rigor cualitativo, Ricardo, y nosotros, perdón, rigor metodológico, y nosotros en este caso tenemos certeza de lo que estamos haciendo. Yo creo que en este sentido, pues tienen mucha certeza de que son buenos para medir reacciones, pero pésimos para comprender por qué alguien sostiene durante años una vocación de cuidado en condiciones de precarización absoluta. De repente viene justamente esta dimensión de que te preguntan, yo quiero atender, comprender la violencia de la sociedad y estoy trabajando con ratones. Pues muy bien, te va a ser muy útil de repente hacer mediciones, cuantificaciones y vas a lo mejor a entender a la sociedad de los ratones, pero no vas a entender a la sociedad humana que se va a manejar en otros parámetros totalmente diferentes. Entonces, lo experimental deductivo no agota las formas legítimas de conocer lo humano, solo agota una porción delgada de él. Entonces, si por ahí les dicen que solamente el conocimiento objetivo y científico es el verdadero, es en realidad una posición política, más diríamos, proselitista. Es, por ejemplo, querer entender Amor Eterno de Juan Gabriel por cuántas veces aparece la palabra amor o el número de reproducciones en Spotify. Y sí, sí te puede decir algo, pero no se entiende desde ahí qué. Y aquí hay una frase que me gusta mucho repetir a mis estudiantes, un mantra nietzscheano, ¿no? Investigar es inventar, no inventariar. Inventariar sería contar lo que ya está clasificado.
ponerle una etiqueta a una caja que alguien más diseñó. Inventar es el sentido más noble de la palabra, que es encontrar lo que todavía no tenía nombre, dejar que un fenómeno hable por sus propias categorías y emerja, en lugar de ponerle nuestras propias categorías de antemano. Entonces, la investigación cualitativa desde esta perspectiva, bien hecha, no confirma lo que ya sabíamos, sino más bien desestabiliza con lo que no habíamos podido ver. Entonces, si se fijan, por eso resulta tan apasionante en una vez que uno empieza a hacerlo, ya no puede hacerlo de otra manera, porque esto de verdaderamente llegar a encontrar algo que no pensabas haber encontrado porque lo desconocías, porque no estaba visibilizado, es justamente el verdadero sentido de lo que es el conocimiento y el saber humano en la investigación. Entonces, investigar en este sentido nos dota de reconocimiento a este fenómeno porque le da una voz que antes el silencio institucional pues apagaba. No es casualidad que la pregunta que estructura toda esta línea de trabajo sea en el fondo la misma pregunta que articula la novela esta que acabo de comentar hace poquito. ¿Qué intenta decir el sufrimiento cuando nadie se detiene a escucharlo? Me fascinó esa novela y nombre. Yo creo que ya la voy a usar como un elemento justamente para trabajarlo con mis alumnos. Entonces, sigo yo en ese sentido de la fundamentación cualitativa. Otro elemento que es elemental para entender lo que es la investigación cualitativa. A mí me gusta mucho utilizar esta imagen, ¿no? El investigador cualitativo trabaja como un detective de huellas mínimas, no como un censista que cuenta población. Si les gusta esta idea, pueden pensarla como Doctor House. No necesitamos 1000 encuestas representativas para comprender algo profundo sobre la didáctica de la ética en esta universidad. A veces basta una sola frase, dicha con la guardia baja en una entrevista, para que el todo institucional se revele en una astilla. Cuando una entrevistada dice, por ejemplo, casi de pasada, la UNAM tiene jerarquías y protocolos horribles como cualquier institución, pues ya de entrada es una frase que es un dato no marginal, es un vestigio que condensa en una sola oración toda la atención estructural que después vamos a desplegar en estas categorías analíticas. Esa es la apuesta epistemológica de fondo. Lo singular se opone a lo general y lo singular, bien escuchado, en ese sentido, es esa puerta de entrada a ese patrón general. La parte habla por el todo. Por eso la saturación teórica no se mide en número de entrevistas, sino en densidad de sentido. Y entonces, pues a mí me gusta mucho repetir esta idea de Carlo Ginzburg, que lamentablemente falleció hace unas semanas. Los indicios revelan la parte estructural del todo. Por ejemplo, en Freud, en la quiromancia, en Sherlock Holmes y también en Doctor House, que yo daba este ejemplo, funciona. Porque también en ese sentido uno pensaría, pero eso no es hacer ciencia, Ricardo, eso es hacer una forma de inducciones y deducciones no verificables. Bueno, básicamente es que así como se trabaja desde la física cuántica, así trabaja un geógrafo, así trabaja la medicina misma. ¿O qué? ¿Ustedes creen que cuando van con el médico está aprendiendo a partir de deducciones? Lo que hace con ustedes un médico es trabajar en función de inducciones. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los indicios? Y a partir de ahí voy a elaborar en este caso cómo es que se comporta el fenómeno. Eso también lo hace la biología, la astronomía, la arqueología. Son campos que se apoyan de estas premisas para producir ese saber. Entonces es un error pensar que la investigación inductiva en sí mismo ya no es científica, ese es más bien un prejuicio que tenemos al respecto de ello. Entonces, mi ejemplo también favorito para explicar esto es muy claro, ¿no? Tienes una pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación es, ¿cuántos peces hay peces en el mar? Y tu herramienta es una cubeta. Si eres un investigador deductivo, lo que tendrás que hacer es juntar chingo de cubetazos de mar, una muestra representativa, para encontrar entonces en esa muestra representativa peces. Y ya cuando veas algún pez en esa muestra representativa, un 10% de mar, dirás, ah, ya puedo generalizar entonces, solamente ampliando que es una muestra del todo, que efectivamente hay peces en el mar y que no fue solamente un accidente. La investigación cualitativa no hace eso.
solamente la investigación cualitativa con una sola cubeta se dedica a observar microscópicamente todos aquellos elementos que te permitan analizar y entender que esto habla de que aquí hay peces en este mar, sin necesidad de tener el todo completo, porque la estructura de ese pequeño mar en esa cubeta te habla de esa posibilidad. Y un poco el ejemplo más claro para mí fue Carl Sagan, ¿no? Que sin tener que ir a Venus, pudo describir solamente con indicios toda la estructura planetaria de Venus. Maravilloso, simplemente increíble. Y por eso hay que entender que el conocimiento es más allá de hacer método experimental. Y ahí entonces, pues ya cierro con esta idea para que vayamos avanzando, como la herencia freudiana en este sentido, que tampoco es del todo freudiana, pero Freud la incorpora justamente en el saber de las ciencias humanas y particularmente el área que implicaría la salud, sería la escucha como una ruptura epistemológica. El síntoma deja de ser un error a corregir y se convierte en un mensaje a descifrar. Esto me parece que suena muy sencillo, pero es radical, porque la verdad es que ahorita estamos justamente en el movimiento opuesto. Se enseña, por ejemplo, a los psicólogos a dar terapia no para escucharlos, sino para etiquetarlos o en todo caso para decirles qué es lo que tienen que hacer. Y esto contrasta porque pues no se puede medir desde esta perspectiva la escucha con una forma eficiente, con una reducción observable a síntomas, porque entonces estamos haciendo desaparecer el riesgo, la conducta del malestar se confunde con esta elaboración subjetiva. Y lo que ocurre generalmente en este sentido es que hay una readaptación social fundamental cuando el sujeto entonces se aborda desde la perspectiva de la eficiencia, pero su malestar queda totalmente intocado. Puede ser que el síntoma desaparezca, pero puede aparecer de otra manera. Entonces, vamos a trasladarlos, por ejemplo, esta idea a la investigación. Cuando un docente o un estudiante se adapta a las jerarquías violentas de la institución sin cuestionarlas, eso no es salud institucional. Bueno, para la institución sí es salud, pero eso es síntoma silenciado. Nuestra tarea metodológica entonces, como la del analista freudiano, es escuchar lo que ese silencio adaptativo está tratando de decir. Entonces, permitirnos representar cómo eso de lo que está hablando ahí habla de eso y del todo. Y ahora cambiemos un poquito esta reflexión de desde dónde la epistemología para ahora adentrarnos un poquito a una introducción a por qué desde la ética y cuál es el grave problema en este caso con la enseñanza de la ética. Existe una forma muy extendida, casi automática, de entender la relación entre ética y psicología. La ética como código que norma, como manual de Carreño de las buenas prácticas, como un conjunto de prohibiciones que mantienen al raya al profesionista descarriado. Esa es una ética domesticada, una ética convertida en moral disciplinaria. No te portes mal, no andes con tus pacientes, no uses ChatGPT para tus tareas, no hagas que tus alumnos escriban tus artículos y te lleves el crédito. No pongas a tus alumnos a dar clase y les llames adjuntos para que no suene feo. Llámale minions. Bueno, esa ya es sugerencia mía. No sugieras a tus alumnos comprar tu libro para acreditar la materia. Estos últimos, por ejemplo, ejemplos, aparecen en el código ético de Manual Moderno, este que compramos todos, que nos mandan comprar. Pues no, no aparecen. Y por algo, ¿verdad? Si se les conoce, saben de dónde, qué pie cojean. Estaría interesante que apareciera esto de no pongas a tu adjunto a dar tu clase, no hagas que tu alumno compre tu libro, no hagas que de repente te escriban los artículos o te den tus datos y tú publiques y te lleves el crédito, porque entonces quedarían evidenciados y bueno, pues no podrían hacer muchas de las cosas que se hacen generalmente. Entonces aquí necesitamos repensar esto. La premisa aquí es la ética es radicalmente distinta y la digo con toda esta contundencia que merece. No se trata, así como está puesto, no se trata de usar la ética para normar la psicología.
Se trata de usar la ética para cambiar la psicología. Esa es la idea desde donde tenemos que abordar en ese sentido a la ética. No estamos aquí para perfeccionar códigos deontológicos, ni para preguntarnos si la psicología misma en su epistemología es, en este caso, buena o bien aplicable, o tendría en este caso que dar consentimiento informado. Necesita en este sentido el ser la ética una pedagogía universitaria, pero desde la transformación de los cimientos a esta luz de una pregunta ética exigente y actual, situada en nuestro momento contemporáneo y con los retos que nos presenta. Porque en este caso lo que estamos haciendo es solamente reflexionando a partir de lo que le interesa al investigador, pero no a lo que le interesa a la comunidad. Y esta sutileza no es retórica porque esta bifurcación completa de caminos entenderíamos entonces si la ética es una norma, terminamos discutiendo si está permitido o prohibido romper la confidencialidad, mientras dejamos intacto este modelo biomédico que reduce el sufrimiento a síntoma y al sujeto a un objeto de intervención. Eso está genial para las estructuras cosificadas del poder, pero en realidad no para la comunidad. Si la ética entonces transforma, entonces la pregunta deja de ser ¿qué tiene este paciente? Para convertirse en ¿qué intenta decir su sufrimiento? Esa segunda pregunta no cabe en un código de ética porque exige repensar la disciplina entera. Entonces espero que quede claro porque esto es un elemento fundamental. Yo en mi clase generalmente les digo, no vengo aquí para enseñarles cómo portarse bien, vengo aquí para que la ética nos abra espacios de pregunta y de reflexión para pensar cómo podemos cambiar la forma como hacemos psicología. ¿Queda claro? Esto es fundamental. Si no entendemos esto, entonces vamos a caerle a todo lo demás, no reivindicando el sentido universitario que buscamos. Entonces, vamos a darle un poquito más de precisión a esto, a esta diferencia entre ética y moral, ¿no? También me gusta mucho el ejemplo que da este Fernando Sabater cuando dice, la moral es la costumbre, la ética es la pregunta que interroga por su sentido. Y entonces la clave es muy sencilla aquí, porque lo que tendríamos que hacer en este caso es decir, a ver, usted saluda a alguien con 2 besos en la mejilla. Ok, eso es moral, porque es la costumbre, es la forma en que la cultura enseña a saludar, pero también la forma como la cultura enseña a sancionar, a vigilar y a castigar, en función de esta cultura y esta costumbre que nosotros usamos para regularnos entre nosotros. Pero la ética no es eso, eso es moral. La ética es cuando alguien aparece, se detiene y se pregunta, ¿por qué lo hago? ¿Por qué le doy 2 besos al saludar? ¿A quién incluye este gesto y a quién excluye? ¿Qué pasa si la otra persona no quiere ese contacto? La moral repite y la ética interroga. Ahora traslademos esto, por ejemplo, al tema de la universidad. Cuando un programa de materia repite semestre tras semestre el mismo código deontológico aristotélico sin que nadie se pregunte por qué ese y no otro, eso es moral disfrazada de ética. Entonces, aguas, muchas cosas que se dicen éticas son en realidad morales. Y cuando un estudiante levanta la mano y pregunta, ¿por qué seguimos usando una ética que ya en este caso no es pensada para este siglo ni para este continente? Ahí es donde están haciendo realmente un alumno ético. La tragedia que documentamos aquí en esta investigación es esa, justamente. En la mayoría de nuestras aulas, lo que se enseña como ética profesional es en rigor moral profesional, costumbre codificada sin la pregunta que lo sostenga. Ojalá fuera de ontología, pero ni siquiera llega a eso. Y entonces, con esa distinción en mano, podemos ubicar el siguiente elemento a reflexionar. ¿Cómo se enseña ética? Pues está la cosa para llorar, ¿no? Encontré una serie de artículos, algunos incluso uno de Díaz Barriga, uno de una profesora que no conozco, pero sé que es de Suayet, Norma Coffin. Bien interesante. Fíjense qué interesante entonces si lo planteamos así. Eh, Camps, por ejemplo, nos dice que cualquiera que haya dado clase de ética profesional reconoce de inmediato el error de origen. Creer que enseñar ética consiste en educar moralmente a la gente, inculcar buenos modales disciplinarios. Esa desconexión es lo que agrava
la ética cuando se aborda desde lo individual, sin considerar la complejidad de estos dilemas contemporáneos. Y entonces los datos son preocupantes. La mayoría de los estudiantes de psicología desconoce qué constituye un dilema ético y rara vez ha revisado críticamente la literatura sobre el tema. Esta es una cita de Norma Coffin Cabrera. La asignatura de ética profesional suele percibirse como de las menos útiles en toda la licenciatura. Este es el artículo de Frida Díaz Barriga. Y entonces, pues está grave, porque es como enseñar a nadar leyendo en voz alta el reglamento de la alberca sin meter nunca a nadie al agua. Se memorizan artículos, se repiten códigos, pero nadie pregunta por esos códigos si existen y para qué, o a quién protegen, o a quién deja fuera. La moral sin ética es costumbre sin pregunta. Y desafortunadamente esto es lo que sucede muchas veces en el aula. Se enseña solamente a ser moralmente correcto. Y ahí nuestros problemas no acaban, ¿no? Porque podemos verlo desde esta dimensión y se me ocurrió justamente esta ilustración de Midjourney para pensarlo así, ¿no? Si leemos otra vez el libro de Kant sobre sistemas éticos, ahí, por ejemplo, ella nos documenta más de 25 de los que son los más conocidos. Ni siquiera podríamos hablar que está agotando todos, de los más conocidos. Están las éticas clásicas del pensamiento, centradas en esta idea de cómo encontrar el bienestar común, Aristóteles, Sócrates, Platón, las éticas helénicas, las éticas cínicas, pero también están las éticas después ya en la primera modernidad, obsesionadas con esta racionalidad y con los universales, que termina derivando, por ejemplo, en Kant, con esta búsqueda de los universales o una ética universal y por lo tanto una premisa que pueda ser seguida y pensada para todos. Pero ya entramos después en una segunda modernidad que descubre que esta idea kantiana es imposible. Ya Hegel mismo le había dado en la torre cuando dice, no, perdón, compadre, todo saber, todo acto de ser está motivado históricamente, entonces no puede haber una ética universal. Y entonces llegan otros autores que intentan incorporar la emoción, la sensación en esta segunda modernidad, pero después llegamos al siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se empiezan a elaborar sistemas éticos donde visibilizan que en la ética no es nada más una relación de un individuo, sino es también una alteridad, la presencia de una alteridad y la presencia de poder como principio fundamental. En este caso, entonces, ya aparecen Nietzsche, Foucault, Levinas, Gilligan, autores que empiezan a mostrar que en este caso la ética deja de ser solamente un fenómeno neutro, universal, para también reflexionar que hay una ética latinoamericana, que hay una ética del sur que debería ser diferente a la colonial, a este pensamiento del norte global. Y aquí en este inmenso archivo de aulas, esto es lo que de repente a mí genera mucho conflicto. ¿Se dan ustedes cuenta en este caso que de estas 25 escuelas generalmente predominan dos? Se enseñan dos. Y la pregunta es, ¿por qué esas dos? Porque son las culturalmente más adaptadas a nuestra realidad mexicana, muy en la tradición católica, que es esta idea de la ética de la virtud aristotélica, cómo hay que ser buenos, cómo buscamos la felicidad, mezclado con un poquito de Kant, sin mucho rigor, bajo esta idea de que, bueno, ¿no? Pues la ley es la ley y es universal. Y también de repente, ahí sí sonamos mucho como párrocos del Opus Dei porque pensamos que desde ahí podemos fundamentar todo conducta y comportamiento. Y después, ya si queremos sonar muy científicos, utilizamos otro tipo de ética, que es la ética de Benham, la utilitaria, que es la que se utiliza generalmente cuando se habla de bioética. Cuando se habla de bioética, yo de repente he estado pensando, ¿por qué hablan de bioética? Mejor deberían decir que es ética de Benham y ya, o utilitaria, que es una ética donde la deliberación moral se hace a partir del cálculo de costos y beneficios, de mayorías y de minorías. Claro, si tú eres de esa mayoría hegemónica, te va a convenir, si no, pues te vas a fregar. Entonces, digo, también como párrocos del Opus Dei. Entonces, en este caso es interesante elaborar que la pregunta en el aire es,
¿Por qué en psicología seguimos enseñando sistemas caducos o importados acríticamente del norte global cuando tenemos a disposición herramientas filosóficas mucho más pertinentes para nuestro tiempo y realidad latinoamericana? No es casualidad. Enseñar ética de la virtud individual y cálculo utilitarista es cómodo porque exige no mirar al poder, exige no mirar la colonialidad, exige no mirar la propia estructura piramidal de la institución que imparte esa clase. Una ética de la alteridad, en cambio, nos obliga a preguntarnos por el otro, situado, vulnerable. Eso sí nos incomoda. Es como llegar, por ejemplo, a Perisur y de repente agarrar y decir, bueno, pues cómo es que nos debemos de comportar, yo tengo que ser buena persona, etcétera, etcétera, pero no reflexionar que hay gente, por ejemplo, que está en el anillo este de periférico, que es indigente, que es migrante, que no tiene derechos, que no tiene reconocimiento y que Perisur resulta una exclusión para él de manera inmediata. Entonces, en esta ética de la alteridad, muy en los términos de Levinas, el encuentro con el rostro es eso que siempre me convoca y me define en oposición, no me puede ser indiferente, aunque lo intente. Desde ahí yo diría, ¿por qué no trabajamos entonces este tipo de éticas que son más éticas del siglo XX y XXI? Y es llamativo, y por supuesto que no es ingenuo, que las éticas que se enseñan, por ejemplo, en el aula, nada tienen que ver con ese tipo de reflexiones. Entonces, vamos a la ética del cuidado ahora sí, para hablar un poco sobre la ruptura con esta justicia abstracta. En este caso, las éticas hegemónicas de la modernidad, desde Kant al utilitarismo, comparten este gesto fundacional que es imaginar este sujeto moral abstracto, descorporeizado, autosuficiente, que delibera en soledad sobre principios universales aplicables en cualquier persona a cualquier contexto. Ese sujeto, no es casualidad, se parece sospechosamente al Homo economicus del capitalismo, siempre disponible, sin necesidades de cuidado, sin cuerpo vulnerable, sin historia. Aquí en este caso la ética del cuidado nace de una crítica feminista para romper con esa ficción. La ruptura con este paradigma de esta justicia abstracta no parte de individuos individuales intercambiables que negocian principios, parte de seres concretos desiguales en su vulnerabilidad, conectados entre sí por relaciones de dependencia que ninguna teoría de la justicia abstracta sabe nombrar bien. Es la forma de relacionarse con la vulnerabilidad ajena y propia, distante de aplicar soluciones universales, descorporalizadas y unilaterales. Su fundamento, por lo tanto, no es el principio, es la red, es la responsabilidad compartida. Y esto conecta con la tradición justamente de Levinas, que plantea que la alteridad es un principio ineludible del ser y el rostro del otro que me convoca exige esa responsabilidad que no se elige, que antecede a cualquier cálculo racional. Joan Tronto lleva esta intuición de Levinas hacia el terreno político y cuando nos dice, el cuidado debe trascender los límites de lo privado y transformarse en un deber público que involucre a instituciones y organizaciones en su totalidad. Cuando está hablando de público, habla justamente en la dimensión de la polis, que es un tema que nos debe de convocar a todos. Y por institución no piensen ustedes nada más en un edificio grandote, sino tiene que ver también con el pacto público que todos elaboramos y en el cual nosotros habitamos. Y esa es la clave que distingue la ética de una simple ética de la bondad personal. Si el cuidado solamente se entiende como un afecto de un docente bondadoso a un estudiante agradecido, entonces seguimos en el terreno de la caridad individual. Eso no es la ética del cuidado. El cuidado debería de atenderse como un acto público, algo que de lo que estamos hablando como una práctica y una práctica social que tiene una serie de sentidos y consecuencias en todos nosotros. Entonces, en ese sentido, pues sí nos conviene auditar una institución entera bajo esta norma, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotros favoreciendo una ética del cuidado en función de que estamos construyendo desde un ámbito íntimo, privado, público, la dimensión del cuidado? No es entenderlo nada más como, ay, ayudemos a los pobrecitos, sino tiene una dimensión mucho más profunda. Y no hay una independencia, sino que en este caso todo se construye a partir de los vínculos
Y tampoco el cuidado es un sentimiento ni una virtud pasiva, es una actividad concreta. Si se fijan, entonces aquí hay un planteamiento. No haber, en todo caso, una dimensión de virtud ni de moral, un poquito como lo pregunta Rizzo al principio, sino tiene que ser un acto de actividad concreta. La razón, por lo tanto, entonces se debe volver contextual y emocional y no puede ser universal. Y está el otro concepto que también es fundamental, que todos en este caso tenemos vulnerabilidad en capas, interconectada, transversal, y hay que evidenciar justamente estas diferencias para permitir entonces establecer soluciones totalmente particulares. Y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que sería la investigación cualitativa. Ahora vamos a adentrarnos a la teoría fundamentada, a ver si no lo estoy haciendo muy pesado para ustedes, pero entendiendo cómo andamos de tiempo. Ay, Dios mío. Bueno, pero entendimos cómo andamos de estas reflexiones. Voy a intentar fundamentar brevemente, pero concisamente, la cuestión de lo que es la teoría fundamentada. Uno de los elementos también problemáticos de la investigación cualitativa es que se piensa que es una investigación cualitativa. Es, voy a hacer una investigación cualitativa desde el paradigma cualitativo. Y no, la verdad que la cosa es realmente muchísimo más compleja. La investigación, me gusta mucho esta frase, la investigación cualitativa es más como un bosque expansivo de árboles de varias edades, distancias, algunos creciendo simbióticamente, otros compitiendo por el sol y otros en raíces subterráneas. Perdonan la mala letra, pero es que así lo hace Big Journey de manera a propósito y así se lo pedí y no obedece del todo cuando pone texto. Pero esa es básicamente la idea, que en este caso no podemos decir que hay una investigación cualitativa, sino lo que hay son paradigmas diferentes de investigación cualitativa. Y en este sentido, pues sí, no fue una decisión, digamos, arbitraria. Esta gráfica, que tampoco es exhaustiva ni totalmente definitoria, solamente ayuda un poco a entender la idea de cómo se propone desde una epistemología la posibilidad de hacer una diversidad desde la investigación. Esto yo lo vi hace tiempo en un meme, hace como unos 10 20 años, y de repente me dio a entender un poquito la complejidad de lo que implica esto, ¿no? Podríamos hacer investigación desde un entendimiento de que la realidad es objetiva, entonces lo hacemos desde lo cuantitativo, entonces lo hacemos empírico-analítico, desde lo experimental, lo cuasi experimental, lo es post facto. Sin embargo, entendiendo que la realidad es intersubjetiva, hacemos este posicionamiento y nos abordamos a la idea de que podríamos hacerlo desde la teoría crítica, desde lo interpretativo, desde la investigación-acción, desde el poder, desde el feminismo, desde la etnometodología, desde la psicología discursiva, desde la hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, existen múltiples formas de abordar la investigación cualitativa. No es una teoría. No es un método, son una serie, primero partiendo de una fundamentación epistemológica, una serie de enfoques y abordajes que permitirán entonces la consecución de un método. Y particularmente para este caso me hizo pensar que la teoría fundamentada es la correcta porque hace distinto a las otras en el sentido de que no se conforma con la descripción o interpretación o la narración, sino que se propone explícitamente la teoría fundamentada constructivista, construir una teoría sustantiva desde los datos, mediante esta comparación constante y este muestreo teórico, hasta alcanzar una explicación de estos procesos sociales que articula categorías abstractas con evidencia empírica densa. Es en ese sentido ambiciosa en términos de un producto final. No busca solamente comprender, busca generar una teoría a partir de muchos casos en diálogo. Y en ese sentido, entonces, empieza a visibilizar procesos, empieza a mostrar cómo de repente el objeto A y el objeto B con el objeto C empieza a interactuar para formar un fenómeno emergente. Esa es, me parece que una de las intuiciones más bonitas en la teoría de Chalmers, que no es una fórmula metodológica rígida, sino una guía sistemática y flexible para construir teoría que emerge a partir de esta evidencia. Entonces rompemos con el supuesto de que las cosas están ahí, de que solamente se puede investigar aquello que es
observa y que por lo tanto la realidad de allá afuera solamente se nombra, sino ahí lo que tenemos que hacer es hacer que los objetos empiecen a hablar por sí solos, ¿no? Y en este sentido, entendiendo que tienen cuerpo, que tienen historia, que tienen posición social y que están situados tanto el objeto como el sujeto de investigación. ¿Y por qué nos importa para nosotros? Porque estudiar la ética del cuidado no podíamos pretender estudiarla desde esta neutralidad imposible. Como ya hemos dicho en la UNAM, como docente de la UNAM, estamos implicados en este fenómeno que estudiamos y esta fortaleza no se puede acceder más que de una honestidad que solamente nos permite este giro constructivista. Por eso estas escuelas cualitativas entre estas vertientes de la teoría fundamentada es, creo yo, la que guarda mejor coherencia con una ética del cuidado, porque rechaza al sujeto desencarnado y pues ni el sujeto es moral ni abstracto de esta ética kantiana, ni el investigador es neutral ni pasivo frente a este fenómeno. Entonces, frente a ello, entonces, nos diferenciamos de la postura de perdón, de Glasser y Strauss, quien este caso planteaban la idea de esta teoría fundamentada a partir de esa realidad que está ahí. Y tenemos que irnos más allá de estas apariencias para ingresar en una construcción de conocimiento. Y eso me hace recordar que básicamente entonces, cuando ya ves esto, tú crees que la investigación cualitativa es sencilla y te llegan los alumnos diciendo, no, profe, es que yo quiero hacer investigación cualitativa porque no quiero aplicar los 200 cuestionarios, profe. Pues es que solo quiero interpretar porque pues, hacer investigación cualitativa es eso, ¿no, profe? ¿A poco no, Curi? Y entonces, pues nos damos cuenta que no, que la investigación cualitativa nada más falso de que ser más sencilla que la investigación cuantitativa. En realidad, paradójicamente, la investigación cuantitativa es muchísimo más sencilla si lo entiendes a fondo y lo puedes dimensionar solamente ya cuando te empiezas a encontrar con las categorías y a trabajar sobre ellas y empezar a elaborar sobre esto. Denzin y Lincoln lo proponen de una manera muy bonita cuando hablan de la metáfora del bricolaje. Yo lo describo así más o menos. Hacer investigación cualitativa es tener que hacer un rompecabezas sin conocer cuál va a ser su forma final, su forma única, porque no tiene forma única, sino que tú puedes ir construyendo diferentes formas. Pero no cualquier pieza encaja con cualquiera, sino tiene que haber una coherencia conforme vas encajando las piezas y puedes ir armando entonces un paisaje totalmente diferente a partir de seguir una cierta racionalidad en lo que estás haciendo, una cierta argumentación. Suena divertido, ¿no? Hacer un rompecabezas así, pero es extremadamente complejo hacer investigación cualitativa. Es un quebradero de cabeza. Por eso en este caso, pues sí, se antoja como interesante, difícil, pero aunque los movimientos que propone Charmas se vean sencillos, porque me parece que por lo menos son los más sencillos para iniciar en la investigación cualitativa, ya lo que implican en su dimensión profunda son mucho más complejos, que implicaría la codificación inicial, la codificación focalizada con memos teóricos y la construcción de esta teoría mediante saturación. Suena sencillo, pero la verdad es que ya trabajándolo a fondo implica realmente un conocimiento profundo tanto de tu nivel teórico, de tu nivel de posición como persona y también un involucramiento profundo con lo que estás investigando. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo trabajamos? Bajo un enfoque cualitativo de muestreo bola de nieve. En este caso, trabajamos dos facultades, la Facultad de Psicología de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, particularmente el sistema Suayet, y hicimos entonces entrevistas primero a coordinadores. De los coordinadores nos recomendaron a profesores, los profesores estudiantes, y esa es la famosa técnica de bola de nieve. Y también hicimos un análisis documental de los planes de estudio, de los programas de materia, de las presentaciones institucionales, de la didáctica de los profesores, todo esto que nos sirvió justamente para entender también cómo el documento habla como un posicionamiento político. El documento no nada más es agarrar y de repente ese texto que está ahí, sino que la forma como lo dirige, qué tipo de lenguaje utiliza, también es dado para hacer una reflexión
fundamental y profunda. Con esto me salieron 1376 códigos iniciales, generados a partir eh, de un trabajo de 26 entrevistas a coordinadores académicos, estudiantes y egresados de ambas facultades. Y de estos entonces emergió esta primera estructura. Aquí de repente también el Midjourney me cambió las letras, pero me gustó tanto cómo lo representó que dije, ah, me quedo con esta imagen, ¿no? Pero básicamente aquí podríamos mostrarlo de cómo a partir de este primer ejercicio, trabajando estas categorías más o menos preliminares, descubrimos estos elementos, ¿no? Número uno, una enseñanza ética como práctica reflexiva y situada. Es decir, no podemos pensar la ética únicamente como esta ética de sillón, esta ética donde de repente entonces se dice que se hace, tú haz lo que te digo, no hagas lo que yo hago. Y no puede ser así. La ética tendría que ser eso, una práctica reflexiva y situada, y en su momento y en su condición. La ética del cuidado como compromiso empático y social, obviamente sí encontramos reflexiones, aunque haya personas que no hayan leído sobre la ética del cuidado, hay una dimensión reflexiva a partir justamente de cómo nuestros comportamientos tienen un impacto sobre el otro, cómo reflexiono sobre el otro, cómo me relaciono con ese otro, cómo lo considero. Siempre se me viene a la mente el ejemplo de Milei, que en esta forma es una forma de Hitler latinoamericano, cuando él de repente siempre a todo aquel que piensa diferente, él le llama cucas o cucarachas, quiero pensar. Y en este caso, entonces, ¿cómo yo puedo pensar al otro como diferente si yo inmediatamente lo despersonalizo, le quito su condición de voz y lo llevo directamente a algo que es objetivable? Desde esta perspectiva, entonces, estas reflexiones aparecieron en estas discusiones éticas. Luego están las brechas y las tensiones de la enseñanza a la ética. Ahorita voy a hablar un poquito más a fondo. El rol docente de la enseñanza ética, pero no el rol docente de cómo se comporta el docente, sino cómo es que se perfila desde la institución, desde el académico y desde el alumno mismo. Cómo van perfilando cuál es ese rol docente y para qué está y cómo está. Luego, ahorita profundizo también en eso, la ética como eje transversal y transformador, como si todo esto que dije alrededor de lo que sería un sentido ético, la ética no sería nada más normar comportamientos, sino la ética sería la construcción de un horizonte, una pregunta que nos permita abrir nuevos horizontes hacia dónde caminar. Entonces la ética tiene que ser necesariamente un ejercicio transformador, un ejercicio que sea transversal y que logre, en este caso, romper justamente con estas dinámicas de poder. Y por eso en este sentido está la ética junto con el poder como un desafío estructural. Luego aparecen también las dimensiones de la innovación pedagógica. ¿Cómo realmente se permite la innovación pedagógica en el aula? Para entonces, si puede existir una ética del cuidado, se requiere que la institución misma esté verdaderamente abierta a la innovación pedagógica. ¿Saben qué es muy interesante? Llegué a encontrar yo, por ejemplo, una lectura que hablaba críticamente sobre la psicología educativa y decía, y eso me llamó mucho la atención hace muchos años, los psicólogos educativos constructivistas son constructivistas en el papel, pero en sus aulas son individualistas. Mm, qué interesante. Y este autor se preguntaba, perdón que ahorita no me acuerdo del nombre, pero se preguntaba, ¿y por qué es eso? Decía, porque la institución en sí mismo no permite el cambio, no permite la transformación, entonces la única forma de trabajar desde ahí es desde simular que se hace constructivismo desde un posicionamiento individual. Y eso nos genera entonces una serie de consecuencias en el aula. Entonces, una reflexión que a mí me pareció súper interesante. Luego está la ética local, que sería este vínculo entre lo local y lo universal, o lo universal situado, y la construcción colectiva de esta ética, ¿no? Voy a detenerme solamente en tres para que no sature, porque digo, esto da para un curso de 20 horas como mínimo, ¿no? En este caso, entonces, una de las categorías importantes, brechas y tensiones, que sería en este caso, como lo dice Zavala, esta burocracia profesional donde la ética se reduce a un trámite. Entonces, parece que
En estas asignaturas emblemáticas, ética profesional, bioética, se suele adoptar un enfoque normativo que tiende a omitir la reflexión crítica, reduciendo esta enseñanza de la ética a este trámite, a esta burocratización. Pedersen ya lo hablaba un poco cuando comentaba esta idea de que se usa una metáfora preciosa cuando se afirma de sillón o hablar desde el sillón. Esta ética, como lo decía yo, que es se discute cómodamente sentado sin que nadie se levante a hacer nada distinto. Me gusta mucho esta idea, ¿no? Porque es justamente entonces esto de decir, bueno, yo puedo dar una serie de instrucciones para que otros de repente piensen que eso es lo que se tiene que hacer, pero yo me mantengo justamente en mi sillón o este activismo de sillón implicaría entonces no ser actuante, sino meramente parecerlo. Y eso pues está muy bonito, ¿no? Hacer así activismo pues está bien padre. Y entonces, en ese sentido, vamos viendo cómo en estos docentes se genera, por lo tanto, esta enseñanza ética fragmentada, que esta es la afirmación donde se entiende que los valores éticos suelen mencionarse en el discurso académico, pero rara vez se traducen en prácticas educativas concretas, diluyendo el potencial transformador de la ética en la rutina académica. Dicho con esta distinción de Sabater, ¿no? Que ya habíamos planteado, la UNAM enseña moral codificada y la llama ética sin abrir nunca la pregunta de qué haría la ética de verdad. Y eso es interesante porque todos de este lado, me incluyo, lo normalizamos, todos lo aceptamos. Todos de repente decimos, ay, sí, es que hay que ser éticos. No, es que eso es falta de ética. Sí, pero también en ese sentido somos imposibilitados a cuestionar estas estructuras de poder que favorecen este tipo de comportamientos. Y de ahí entonces pasamos a otra de las categorías que emergieron, la de ética y poder. ¿Cómo podemos hacer para cuestionar esta estructura piramidal, estas jerarquías académicas y estas barreras estructurales que son básicamente uno de los elementos que evitan la capacidad de transformación de esta institución? Por lo tanto, no es un escenario neutro analizarlo y reflexionarlo desde aquí. Bravo sostiene, por ejemplo, que estas jerarquías se traducen, o más bien, las jerarquías académicas se traducen en prácticas burocráticas que centralizan la toma de decisiones, restringen la autonomía docente y en lugar de desafiar las desigualdades, las reproducen. Interesante. Porque así donde lo estás pensando, entonces muchos de los comportamientos que tú vas a ver son reproducción de estas jerarquías académicas y de repente dices, ¿por qué un alumno humilla a su alumno en clase? Ah, bueno, porque se sabe protegido, porque sabe que nada le va a pasar, porque sabe que en este caso, si el alumno protesta, primero el alumno va a ser criado como un alumno dócil, como un alumno que no se queje, porque esto implicaría muchas consecuencias sociales para el alumno. Entonces, en este caso, la estructura institucional o la jerarquía académica funcionará como esta base que va a sostener este ejercicio de poder y que se va a enarbolar en diferentes formas. Entonces, esto se reproduce a escala micro en el aula. El docente es poseedor absoluto de este conocimiento, obstáculo para la verdadera construcción de ese saber, donde el estudiante entonces tenderá a ser un pasivo que además a lo mejor la va a pasar mal en el aula. Y entonces está esta cita que me parece que es importante que la lea textualmente. No estoy muy segura porque es rara la UNAM. Al final es una institución y tiene jerarquías y protocolos horribles como cualquier institución. Al mismo tiempo, hay mucho movimiento y reflexión que no pasa necesariamente por lo institucional. Y me encantó, porque justamente entonces vas viendo estas contradicciones que son carne viva justamente de cómo nos estamos vinculando y relacionando en esta institución, pero que permiten también elaborar por qué muchas cosas no cambian, aunque se diga que todo se está cambiando. Y entonces la mejor ética sucede justamente a pesar de esta pirámide, si se fijan, a partir de lo que está proponiéndose. Otra voz que dice sobre la ausencia de consecuencias. Ausencia de sanciones legales para conductas no éticas. No hay castigo como tal. Y efectivamente entonces va encontrando cómo se puede
responder negativamente y que necesariamente el comportamiento, mientras incluso estés tú acompañado del poder, tú puedes ser una persona que rompa cualquier tipo de norma, pero no importa, porque es la estructura jerárquica la que está por encima de cualquier tipo de reflexión. Entonces, no tenemos una comunidad de cuidado. Lo que tenemos es una cadena de mando que protege a quien está arriba. Y este fenómeno, pues no necesariamente es local. Siguiendo Foucault, las instituciones educativas no se limitan a transmitir conocimientos, reproducen relaciones de poder que disciplinan y normalizan a sus integrantes. ¿Queda claro entonces por qué esta categoría resultó muy importante? Y en este sentido hay una más, y ya me meto a lo que sería el esquema final, que tendría que ver con el currículo oculto o el rol del docente, que es esta promesa incumplida. Y aclaro, el rol del docente no en función de cómo se ve el docente, en función de cómo la institución y cómo el alumno y la sociedad misma, en este caso, ven cuál es la labor del docente. Es la promesa de la emancipación, o como yo pongo aquí, la promesa de libertad, pero se entrega improvisación. Y por lo tanto, entonces, hay una serie de expectativas no verbalizadas y en estas dinámicas de repente la narrativa oficial proclama el compromiso con la actualización pedagógica, perspectiva de género, transdisciplina, decolonización, pero el llamado perfil de egreso no encuentra correlato real en los contenidos de las asignaturas. El plan de estudios termina por convertirse en un conjunto ecléctico de valores socialmente deseables que rara vez se abordan de manera consistente. Es típico, ¿no? De repente, no, nuestro plan de estudios está transversalizado con perspectiva de género. ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Cuándo? ¿Te das cuenta que solamente en el plan de estudios hay, de todo el plan de estudios, dos materias que mencionan perspectiva de género y como contenidos mínimos? Entonces aquí diríamos, se promete libertad, pero se entrega improvisación, porque se proclama la necesidad de formar estudiantes como creadores de su propio conocimiento, pero solamente quedamos en lo retórico y en esta práctica se empuja a hacer lo que se pueda con lo que se tiene, sin una guía clara ni recursos suficientes. Y entonces no es que la UNAM carezca de buenas intenciones en el papel, es que el papel y el aula viven aquí en este caso en universos paralelos y es lo que de repente se llama el famoso currículo oculto. Y bueno, pues sí, hay que hablarlo. En el programa del SOAYET, por ejemplo, encontré más claramente este desfase. No metí el nuevo programa de la Facultad de CU porque todavía está en elaboración, pero de entrada debería ser seguramente algo muy similar en este caso, ¿no? Porque es un dato muy concreto en ese sentido, presentando explícitamente cómo estas competencias transversales están totalmente desfasadas. Si tú lo revisas detenidamente, que eso me dediqué a hacerlo, la ética aparece, como ya decía yo, en estas dos materias aisladas. No hay transversalidad, no hay ni ninguna de esas materias contenidos explícitos sobre ética del cuidado, ni sobre perspectiva comunitaria, ni perspectiva de género, y ya sería de entrada preocupante en abstracto, pero se vuelve urgente cuando lo confrontamos con el marco legal que no es opcional ni aspiracional, es una obligación vigente. Yo siempre lo comento, le pregunto a mis alumnos y hasta a mis mismos colegas, oye, ¿ya leíste el artículo? Creo que es el del capítulo 7, ya no me acuerdo si es el 72 o el 73, donde de repente dice... La salud mental, la atención mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinaridad, integralidad, interseccionalidad, perspectiva de género y participación social. Léanlo de nuevo despacio. Yo les recomiendo, métanse a leer la ley. Dice interculturalidad, interdisciplinaridad, perspectiva de género, participación social y enfoque comunitario. No es algo que se le ocurrió a la 4T. Esto venía desde Peña Nieto trabajándose porque desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud lo está proponiendo y ya hasta el 2022 se hizo vigente en la ley mexicana. Entonces, en este caso, ahorita estamos formando a quienes mañana deberían de ejercer bajo esa ley y no contiene ni una sola materia que enseñe explícitamente cómo construir ese enfoque comunitario, independientemente del área a donde vayas.
¿Y dónde y cómo construyes ese cuidado relacional? Está totalmente aislado de la dimensión de análisis. Entonces, fíjense lo que esto implica. Estamos formando profesionales para un marco legal que no les estamos enseñando a habitar, y esa distancia entre la ley que nos exige cuidado comunitario y el plan de estudios que sigue sin nombrarlo no es un detalle administrativo, es la evidencia empírica más contundente de por qué esta línea de investigación debería de ser mucho más reflexiva. Y de ahí pasamos, ahora sí, para ya no agotarlos, a intentar cerrar esta explicación de lo que estuve trabajando en esta investigación. De a partir de las categorías, entonces se llega a la estructura, que en este caso me encantó cómo terminé de encontrar esta especie como de hilaciones de los procesos de lo que implicaría una didáctica de la ética del cuidado. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer ese salto ahora y pensar entonces estas dimensiones que son las que se tienen que abordar? Que primero es una pedagógica que destaca esta importancia de conectar principios éticos universales con las vivencias concretas del estudiantado e incorporar emociones morales como la empatía y la indignación ante la injusticia. Esa sería la dimensión pedagógica, particularmente la ética del cuidado. Una dimensión estructural que implicaría revelar estas tensiones que limitan la pedagogía, la economía, la inseguridad laboral, la escasez de recursos, la sobrecarga docente, agravados cuando los espacios físicos reproducen exclusiones interseccionales. Por ejemplo, ahorita lo puedo decir más claramente, hace 20 años era muy raro que te encontraras un alumno que hiciera 2 horas de viaje de su casa a la universidad. Hoy día es ya muy común alguien que encuentres que hace 2 o hasta 3 horas o hasta más de ida y otras 2, 3, 4 horas de regreso. Entonces, cuando le preguntas, oye, ¿por qué no rentas algo aquí cercano para que tengas una mejor calidad de vida? Dice, pues porque no me alcanza, ya está carísimo, ya se gentrificó todo lo que está alrededor de la ciudad universitaria. Entonces, esta es una dimensión estructural que tendríamos nosotros que también incorporar y analizar para generar esta dinámica de la ética del cuidado. Y una tercera, la dimensión transformadora, que sería la amarilla, que plantea un horizonte que trasciende la fragmentación disciplinaria y en una praxis que favorece la justicia, la inclusión y la cooperación, reconfigurando las relaciones del aula sobre la base de la reciprocidad y la empatía, un poco como lo propone Nodins justamente. Y la idea es muy sencilla, ¿no? Como una mesa de 3 patas. Si falta una, la mesa se cae. No podemos pensar una sin la otra. Una ética del cuidado implicaría trabajar desde las tres. Si solo trabajamos, por ejemplo, lo pedagógico ignorando lo estructural, terminamos pidiéndole al docente precarizado que sea empático con recursos que no tiene. Si no atendemos lo estructural, sin lo transformador, mejoramos los salarios, pero dejamos intacta la jerarquía. Perdón, lo dije mal. Si solo atendemos lo estructural sin lo transformador, mejoramos los salarios, pero dejamos intacta la jerarquía. Entonces, no sé si se dan cuenta justamente de lo que implicaría una didáctica de la ética del cuidado bajo esta dimensión y cómo debería de trabajarse. Un poquito aquí la gráfica se ve un poquito más clara, pero aquí lo que quería mostrarles ya no es cada dimensión, sino ahora cada dimensión entonces implica un entrecruce que permite entonces hacer una reflexión profunda de cómo de repente entonces aparecen estas dimensiones también mutuamente trabajando entre sí. Y esto nos lleva a esto que, perdón, pero casi ninguna autoridad universitaria está dispuesta a admitir en voz alta, ¿no? El proceso pedagógico, por su naturaleza política, está atada a condiciones materiales, dinámicas de poder y expectativas sociales que al mismo tiempo lo limitan y lo orientan. Es una declaración de que ninguna pedagogía puede evaluarse en abstracto, divorciada del entramado que la hace posible o la asfixia. Por eso me da mucho sentido que haya habido hace un año una protesta por comedores comunitarios en la UNAM. Fue lamentable la respuesta de nuestras autoridades, y no solamente hablo de las autoridades de la UNAM, sino de todas las autoridades de gobierno,
Incluso podría decir que fue lamentable también la respuesta de la sociedad, pero tenían razón. ¿Cómo quieren que estudies y luego ni siquiera tengo para comer? Y entonces aquí podríamos empezar a pensar una primera confrontación. Entre la dimensión pedagógica y la estructural hay un entrecruce donde en este caso la UNAM ya tiene las iniciativas correctas, aprendizaje basado en problemas, prácticas comunitarias, y eso ya debería de bastar para sentirnos satisfechos, pero no basta. Una investigación, o más bien, si lo pensamos así, podemos documentar en este caso, en otras investigaciones donde se encuentra que se choca con un obstáculo crucial. Hay falta de recursos, hay precarización laboral, hay vulnerabilidad social del estudiante. Están muy precarizados también nuestros estudiantes y presentan de repente problemas familiares, problemas económicos, problemas sociales, problemas de donde viven. Es decir, si la UNAM diseña puentes pedagógicos hacia la transformación y simultáneamente se retira el piso estructural que lo sostiene, hay una incoherencia institucional sistemática. Y no hablo nada más de la UNAM, hablo de todos los niveles de gobierno en este caso. Y tampoco hablo nada más de decir, ay, nuestros políticos, pinches, que están ahí nada más haciendo como que gobiernan, sino también hablo de nosotros como sociedad, cómo nos confrontamos y cómo solicitamos y ejercemos, buscamos la posibilidad de que haya un pacto social diferente. Y de ahí encontramos entonces otra dimensión de cruce que tendría que ver con lo estructural y lo transformacional. Canizo, Jacobson y Garlin advierten que la racionalidad neoliberal en la gobernanza universitaria prioriza la eficiencia y la competitividad, desincentivando la colaboración y limitando el alcance de las iniciativas pedagógicas transformadoras. Si lo analizamos justamente lo que encontramos, estamos no solamente ante un problema de recursos insuficientes que se va a resolver algún día con presupuesto, estamos ante una racionalidad de gestión que activamente prefiere la competencia individual sobre la cooperación y la ética del cuidado, que exige exactamente lo contrario, queda estructuralmente, por lo tanto, en desventaja frente a esta lógica que gobierna la institución que dice enseñar. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es un problema de recursos, sino es un problema también de hacia dónde y cómo se quiere transformar si básicamente el poder prefiere no transformar, prefiere quedarse en la dimensión individualizante. Y tenemos una tercera confrontación que tendría que ver con la pedagógica transformación, que es la más reveladora, me parece, de todo este entramado pedagógico. Se proclama formar estudiantes como creadores de propio conocimiento, pero esa declaración suele quedarse únicamente en el nivel retórico porque se les empuja a hacer lo que puedan sin guía clara, sin guía suficiente, se promete libertad, pero se entrega esclavismo. Lo mismo ocurre con estas comunidades del aprendizaje. Se presume cooperación, pero esa cooperación naufraga entre presiones implícitas que simplifican procesos y conducen a que, en palabras propias pues, de los autores de las entrevistas, a una simulación de aprendizajes y a un autoengaño colectivo. Y esto pues es grave, ¿no? Cuando lo entendemos así. Si la dimensión pedagógica solo se sostiene cuando respaldada por esto, entonces no puede haber innovación pedagógica sin tocar todos estos elementos fundamentales. Entonces la transformación se describe como posible únicamente cuando estas acciones se alinean en estos procesos estructurales más amplios y no como un añadido opcional en un plan pedagógico, sino más bien como su condición de posibilidad completa. Entonces, aquí la UNAM puede posicionarse como como este laboratorio de transformación social, pero solo si deja de pedirle a la pedagogía que resuelva con buena voluntad individual lo que falla en el diseño estructural. No sé si estoy siendo claro en ese sentido. Esto no se resuelve pidiendo a los profesores que sean mejores. Esto se resuelve evidentemente modificando toda una serie de elementos, criticando y cuestionando también esta casta dorada que es quien se lleva la mayor parte de recursos de la nómina, criticando y cuestionando justamente estas estructuras que evitan que el alumno llegue bien comido y bien alimentado al aula. Y entonces, mientras la institución exige esta ética y practique competencia neoliberal en sus políticas de gobernanza,
seguirá reproduciendo el mismo oxímoron: prometer libertad y entregar improvisación, prometer comunidad y entregar simulacro. No hay pedagogía transformadora posible sobre una estructura que la contradice en cada decisión presupuestal. Y ojo, no es que la UNAM carezca de personas comprometidas. La hay, y muchas comprometidas hasta el agotamiento. El problema es estructural también como individual. El neoliberalismo exige esa racionalidad dominante que fomenta esa autogestión, debilitando la colaboración para una ética inclusiva. Y estas evaluaciones institucionales centradas en indicadores cuantitativos, por supuesto que ocultan los esfuerzos para elaborar esta pedagogía ética e impiden cualquier tipo de innovación pedagógica. Entonces, si se fijan, son elementos que van todos entrelazados y que nos dejan de manera, me parece, por lo menos a mí me quedó muy claro, desde dónde tendríamos que poder aterrizar una didáctica del cuidado per se. Y ahora sí, para ir cerrando y pues ya no agotarlos tanto, vamos regresando al círculo de Sofía, ¿no? Eh, si su historia encierra una verdad sobre las falencias de la salud mental contemporánea, incapaz de trascender el enfoque biomédico individualista que domina la práctica clínica, un enfoque que ha fallado en reconocer los problemas de salud mental como entidades aisladas, pues también entonces vamos a fallar en este cuidado, porque tampoco se arregla diciendo es que vamos a ayudarte para que de repente tu enfoque sea integral. Necesitamos entonces modificar la forma como abordamos los fenómenos, modificar, reconfigurar la manera como entendemos en ese sentido a la persona, porque se tiene que hacer desde los diferentes niveles y hacerlo una dimensión pública. Pero aguas, ¿eh? No se vayan de repente con la finta, porque a veces me he encontrado gente que dice, no, Ricardo, pero nosotros los cognitivo-conductuales ya estamos en eso, porque también consideramos lo contextual. Nosotros somos contextuales y consideramos el contexto. Y ya con eso. No, 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 no se confundan. Utilizar en este caso la palabra contextual no implica nada más decir yo estoy considerando el contexto, sino implica realmente trabajar una práctica social hacia el cuidado. En este sentido, empezar a generar redes de apoyo, reconocer la intervulnerabilidad, reconocer en este caso cómo no puede haber una independencia de un sujeto, sino que el sujeto se construye a partir de actos y performatividad que necesita hacer el cambio de estas formas de concepción de terapias individualistas y con lógicas neoliberales. Yo particularmente mi propia práctica terapéutica se ha modificado justamente entendiendo cómo es que tenemos que hacer estos cambios, y tengo pendiente buscar estas reflexiones que está haciendo David Pavón Cuellar alrededor de ello, porque necesitamos entonces empezar a elaborar construcciones comunes y generar una nueva hegemonía de pensamiento. Entonces, la ética del cuidado ofrece ese camino, me parece, que nos permite poner ese acento en esta humanidad compartida, en esta independencia que propone una dimensión menos vertical, más empática, y que no vea al paciente como objeto de intervención, sino como un sujeto activo en su propio proceso de recuperación. Y esto nos exige pues abandonar la lógica vertical, ¿no? De que en este caso podemos entonces decir que yo tengo que decirle al paciente que tiene que pensar al respecto de lo que le está pasando. Y pues ahora sí que la típica, ¿no? Ricardo, es que tú criticas pero no propones. Ya para ir cerrando entonces, pues ¿qué es lo que se propone a partir de todo ello? Son no poca cosa y que efectivamente tendríamos que, evidentemente, se puede elaborar más, pero básicamente primero, articular teoría y práctica. Las metodologías reflexivas y constructivistas que sitúen contenidos éticos en las realidades inmediatas del estudiantado, incluyendo emociones morales. Esa sería una dimensión, pero por supuesto que no puede ser en la primera. Tendríamos también que trabajar en esta sensibilización hacia las dinámicas de poder, empezando a mostrar cómo de repente las éticas locales o los enfoques locales permiten articular estándares éticos universales con respuestas pertinentes a estas necesidades locales, deconstruyendo jerarquías afectivas y exclusiones interseccionales. Entonces sería un segundo elemento para ir trabajando esta didáctica. Uno tercero sería
fortalecer esta innovación pedagógica a partir de aprendizajes que vayan más hacia lo comunitario, descentrando al docente como único transmisor del conocimiento y productor de este conocimiento, y de ahí entonces entenderlo en un cuarto nivel como comunidades de aprendizaje, espacio donde docentes, estudiantes y personal administrativo establecen estos diálogos críticos y recíprocos. Por supuesto, esto implicaría que las autoridades también que tendrían que disminuir su concentración de poder para entonces permitir esta diversificación de estos diálogos. Quinto, transformar las políticas institucionales, dignificando la labor docente y asegurar condiciones laborales justas, pero también me parece que desde la perspectiva de las condiciones dignas del estudiantado, darles oportunidad. Antes de este día, por ejemplo, que originalmente era ciudad universitaria, de generar también un campus donde la estudiante mismo pudiera vivir, pues por alguna razón se detuvo y bueno, pues sí, ahorita te encuentras que los alumnos hacen 1, 2, 3, 4 horas de camino solamente para llegar a la universidad y esto en sí mismo, pues tendría que necesitar una transformación de las políticas institucionales. Y sexto, que justamente atraviesa todas las anteriores, la atención a la dimensión material del cuidado. Esto implica igualdad de oportunidades, recursos suficientes, espacios seguros y accesibles, etcétera, etcétera. 5 de los 6 lineamientos exigen explícitamente tocar las estructuras institucionales y solo uno habla del aula en sentido estrecho. Entonces, en sí mismo, ya esto implicaría una declaración política sobre dónde está el verdadero problema. Y entonces, ¿por qué necesitamos una ética del cuidado desde esta perspectiva? Cerrando esta idea, porque diagnostica con precisión lo que otros modelos esconden, no pregunta solo si seguimos las reglas, pregunta a quién protege y a quién deja fuera. 2. Se articula esto íntimo con lo estructural sin perder ninguno de los dos planos y no es elegir entre cuidar a la persona o transformar el sistema, es hacer ambas cosas a la vez, porque el cuidado deja de ser un problema, digamos, de, ay, pues yo te cuido, para volverse un problema público. ¿Qué hacemos todos para cuidar? Y en este caso, entonces, ya no es caridad, sino se convierte en sistema. Desde ahí la ética del cuidado se convierte en una práctica social. Y tercero, devuelve a la psicología su vocación original, que es, antes de la medicalización y el etiquetado, es escuchar al otro en su totalidad. No es para normar mejor a la psicología, sino para cambiar, en este caso, a la psicología y, por supuesto, a la cultura desde sus cimientos. Y bueno, pues cerremos haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Hemos estado enseñando ética de una manera que desconecta a los estudiantes de las realidades que enfrentan? ¿Estamos dispuestos a transformar nuestra formación ética desde sus cimientos? ¿Seguiremos enseñando moral disfrazada de ética mientras la ley exige ya un enfoque comunitario que nuestros planes de estudio todavía no nombran? ¿Qué podemos hacer en relación a esto? ¿Sigamos esperando una serie de respuestas o más bien tenemos que empezar a construir preguntas, incomodidades, reflexiones, empezar a ser también incómodo? Y esto, por supuesto que no es nada sencillo, pero necesariamente siempre los cambios sociales llegaron con incomodidad, con revolución, con cuestionamiento, y desde ahí entonces es que por fin pudimos encontrar muchas de las cosas de las cuales hoy gozamos hoy en día. Entonces nuestro mundo actual no está construido a partir de lo que ya hacemos, sino de lo que otros construyeron a lo largo de nosotros en nuestro beneficio. Entonces, sigamos esperando una serie de soluciones pasivamente y por supuesto que podríamos seguir elaborando y simulando que seguimos siendo éticos. Pero la verdad es que casos como el de Sofía siguen esperando esa respuesta, que no solamente es Sofía, sino también es Sofía y yo estoy implicado en esa Sofía porque yo también soy Sofía desde esa otra perspectiva. Entonces, pues vamos a seguir incomodándonos desde esta idea de que el cuidado implicaría pensar ese otro y entender que ese otro no me puede ser indiferente porque ese otro soy yo de una u otra manera, solamente que invertido de posición y de lugar. Pues
Gracias a todos por su atención y les dejo aquí en este caso, por quien quiera ver más allá, ahí tengo el TikTok sobre el caso de Sofía, ahí tengo un YouTube sobre salud mental colectiva y tengo el artículo que había elaborado que fue el que inició todo este desmadre que después me hizo cambiar mi perspectiva. Y eso está interesante porque hace 5 o 6 años no pensaba muchas de las cosas que hoy en día estoy reflexionando y estoy cambiando. Y les invito que en este caso también esto que estoy haciendo frente a ustedes les sirva para empezar a cambiar también su propia práctica. Pues ahora sí, muchas gracias.